Mi nombre es Elena Castillo, tengo 32 años, y la pasada Nochebuena mi propio hermano se levantó de la mesa, agarró 2 abultadas bolsas de basura negras y las arrojó justo a mis pies, como si yo fuera la recogida de residuos. Una golpeó mi pierna con un golpe sordo esparciendo barro y nieve sobre mis vaqueros. Toda la mesa se quedó en silencio durante medio segundo. Luego lo escuché. Los pequeños resoplidos, las sonrisas ahogadas detrás de las servilletas, las toses falsas que cubrían las risas. Ya no eres familia, dijo mi hermano mirándome sin verme. Tú y esa cría no pertenecéis aquí. Sentí que mi hija se encogía detrás de mí, sus pequeños dedos hundiéndose en mi abrigo, pero nadie la miró siquiera como si fuera una persona real. Mi madre finalmente se levantó lentamente como si estuviera harta de fingir. Sus ojos se deslizaron sobre mí y aterrizaron en mi niña. Ella tampoco pertenece aquí, dijo cada palabra aguda y precisa. Solo es un recordatorio de tus errores. Mi pecho ardía, pero no lloré. Ya había llorado suficiente en esta casa al crecer. Mi hermana se recostó en su silla, se cruzó de brazos y soltó una carcajada corta. En serio, Elena, cállate. Siéntate, come y vete antes de que arruines estas fiestas, como arruinas todo lo demás, murmuró alguien. Solo da las gracias por haberte dejado entrar. Y los cubiertos volvieron a chocar como si esto fuera solo entretenimiento antes del postre. Mi hermana hizo un gesto con la barbilla nematavilla hacia mi hija. Mira bien, niña, así es como se ve el fracaso. Sentí que algo dentro de mí hacía clic como una cerradura girando. Recogí la mochila de mi hija, ignoré las bolsas de basura a mis pies y miré hasta mi hermano directamente a los ojos. Gracias, dije con calma. Recordaré esto. Él sonrió con suficiencia como si fuera una victoria. No tenía idea de lo que acababa de empezar. Tomé la mano de mi hija, les di la espalda a todos ellos y salí de esa casa como si estuviera saliendo de un edificio en llamas. No di un portazo, no grité, simplemente me fui. Y eso les asustó más que cualquier escena que pudiera haber montado. Antes de mostrarles exactamente cómo convertí esa noche en lo único que nunca vieron venir y cómo hice que cada palabra que me lanzaron les costara más de lo que jamás imaginaron. Cuéntame, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Y desde dónde me estás viendo? Realmente quiero ver cuán lejos está a punto de viajar esta historia de perfecta Navidad familiar. En el instante en que el aire frío golpeó nuestras caras, mi hija me apretó la mano. Estamos en problemas, susurró. No, dije aunque mi voz temblaba. Ellos lo están. Caminamos hacia mi viejo coche abollado del que se habían burlado en el camino de entrada y la abroché con dedos que no dejaban de temblar. Me senté en el asiento del conductor, las manos en el volante, el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Y por un momento casi hice lo que siempre había hecho, tragarme el dolor, ponerles excusas, decirme que así son ellos. Pero entonces miré por el espejo retrovisor y vi la cara de mi niña con los ojos muy abiertos y confundida. Y supe que era esto. Esta era la última vez que ella me vería aceptar ese tipo de falta de respeto y llamarlo familia. ¿Alguna vez has tenido un momento en que la humillación se convierte en claridad como un interruptor y de repente ves el papel de todos en tu vida? Al crecer mi hermano Javier me había llamado la metepatas. A mi madre Carmen le encantaba recordarme cada mala decisión que había tomado, desde el chico con el que salía a los 19 hasta quedarme embarazada de mi hija Sofía sin un anillo en el dedo. Mi hermana Marta interpretó a la hija perfecta, la que seguía todas las reglas y se aseguraba de que yo sintiera lo lejos que me quedaba de esa imagen cada vez que me miraba. Siempre me habían tratado como la historia de advertencia de la familia. Esa noche me ascendieron a villana, así que hice algo que nunca había hecho antes. Saqué mi teléfono y me desplacé hasta el vídeo que había empezado a grabar en el momento en que entramos. Había pulsado grabar por puro instinto, pensando que algún día podría necesitar una prueba de que no estaba loca, de que realmente era tan malo. Ahí estaba. Las bolsas de basura, las frases sobre no pertenecer mi madre, llamando a mi hija un error, el sonido de sus risas. Se me revolvió el estómago, pero otro sentimiento se elevó por encima de las náuseas. Poder. Pulsé play con el volumen bajo para que Sofía no volviera a escucharlo, pero miré sus caras en la pantalla como si estuviera viendo a extraños. «Mamá», dijo Sofía suavemente desde el asiento trasero. «¿Nos odian?» Se me hizo un nudo en la garganta. Esta era la pregunta que había estado esquivando toda mi vida, solo que con otras palabras. «Ellos no te odian», dije con cuidado. «Ni siquiera te conocen y no van a decidir quiénes somos nosotras». Saqué el coche del camino de entrada. Por el espejo retrovisor vi cómo la casa se encogía detrás de nosotras. Luces blancas, gran corona, la imagen de una acogedora postal navideña que ocultaba un núcleo podrido. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A un hotel esta noche», dije, «y luego vamos a construir algo que nunca podrán tocar». Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi mejor amiga Clara. «¿Qué tal la Navidad en la finca?» Sobreviviendo, respiré hondo y escribí. «No te lo vas a creer. Llámame».
5 minutos después estaba aparcada frente a un hostal de carretera cutre Sofía dormitando en el asiento trasero, y la voz de Clara llenó mi oído. Le conté todo rápido y plano como si estuviera leyendo un informe policial. Las bolsas de basura, las palabras, la forma en que se rieron, la forma en que mi madre miró a mi hija, la forma en que salí. Elena, dijo lentamente, esto es maltrato solo que con espumillón. Son solo ellos. Empecé y luego me detuve porque escucharme decir solo ellos se sintió como elegirlos a ellos por encima de mi hija. ¿Lo grabaste?, preguntó. Sí. Bien, dijo ella. Porque si quieren tratarte a ti y a tu cría como basura, entonces es hora de que el mundo vea lo que realmente hay dentro de su bonita postal navideña. Ya no tienes que aguantar esto de brazos cruzados. Miré el letrero de neón intermitente de habitaciones y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No solo estaba dolida, había terminado. Sabes, el negocio familiar lo es todo para ellos, me recordó Clara. Javier siempre está presumiendo en redes sobre la perfecta finca de abetos, la familia perfecta, la vida perfecta. Y si usas lo único que más les importa contra ellos. Miré mi teléfono la imagen congelada de Javier, sosteniendo esas bolsas negras y pensé, por primera vez tengo pruebas, y por primera vez no tengo miedo de usarlas. A la mañana siguiente, Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama del hostal comiendo cereales secos de un vaso de papel, dibujos animados parpadeando en la televisión. Yo estaba sentada en el pequeño escritorio mirando mi portátil con la grabación abierta en la pantalla. La opción fácil habría sido borrarla y fingir que la noche anterior fue solo otro recuerdo doloroso para enterrar. Eso es lo que mi familia siempre había esperado, que yo estaría demasiado asustada, demasiado leal, demasiado desesperada por migajas de amor para revelarme alguna vez. Pero pensé en Sofía, preguntando si nos odiaban, y en cuántos años había pasado deseando que mi propia madre me mirara y viera a una persona en lugar de un problema que gestionar, y si dejaba de desearlo, y si empezaba a luchar. Primero hice una copia del video y la guardé en 3 lugares diferentes, la nube, un disco duro externo y un correo electrónico para mí misma. Luego abrí una nueva pestaña del navegador y busqué Finca de Abetos Familia Castillo Ciudad Artículos. Aparecieron páginas y páginas. Segmentos de noticias locales, reseñas entusiastas, publicaciones sobre la finca familiar más pura y tradicional para las fiestas. Ahí estaban. Javier sonriendo para la cámara, mi madre arreglando guirnaldas, mi hermana repartiendo chocolate caliente. Perfecto. Tan perfecto que casi me hizo reír. Habían convertido su imagen en una marca. Y las marcas se pueden romper. Clara volvió a llamar. ¿Dormiste, estás?, preguntó. En realidad no, admití. He estado leyendo sobre ellos como si fueran extraños. Es como si mi infancia hubiera sido reescrita en su copia de marketing. Bien, dijo ella. Necesitas distancia para ver el panorama completo. ¿Cuál es su punto más débil? Pensé en ello. El ego de mi hermano, la obsesión de mi madre por lo que la gente piensa, la presencia en redes sociales de mi hermana. Pero debajo de todo eso, la finca, esa tierra, esa historia de 3 hermanos llevando juntos el legado de papá. Dinero y reputación, dije. Les importa más eso que cualquier persona real. Entonces ahí es donde les golpeas, respondió Clara. Pero hazlo con inteligencia. No te limites a publicar el vídeo y a iniciar una guerra para la que no estás preparada. Averigua exactamente lo que te deben primero. Fue entonces cuando abrí una carpeta que no me había permitido mirar en años. Viejos documentos legales, correos electrónicos del abogado que había manejado la herencia de mi padre. Mi padre amaba esa finca, pero también le encantaba fingir que todo era justo cuando no lo era. El testamento había dicho que la propiedad se dividiría entre los 3, pero cuando me quedé embarazada de Sofía y me negué a casarme con su padre solo para arreglar mi imagen, mi madre me había convencido para que firmara unos papeles, para que fuera más fácil gestionar las cosas mientras tú estás solucionando tu vida. Los había firmado en la mesa de la cocina con un bolígrafo en una mano y un vigilabebés en la otra. En aquel entonces confiaba en ella. En aquel entonces todavía creía que familia significaba protección. Ahora, leyendo esos documentos escaneados, vi exactamente lo que había hecho. Había cedido el control de mi parte temporalmente, excepto que la palabra temporal nunca aparecía. El control había sido reasignado a perpetuidad a mi hermano como gestor principal con mi madre como consignataria. Mi nombre era apenas una nota a pie de página. Tenías 24 años, dijo Clara cuando le envié las capturas de pantalla. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. La rabia palpitaba detrás de mis ojos. Me robaron mi herencia y luego me tiraron bolsas de basura por aparecer en la casa que ayudó a pagar toda esta imagen. Así que contraatacas de 2 maneras, dijo ella, legal y socialmente. Contrata un abogado, y cuando sea el momento adecuado deja que la gente vea cómo es su perfecta Navidad entre bastidores. Esa idea me asustó. Poner esto ahí fuera significaría exponer también mi propia humillación. Pero luego me hice la pregunta que había evitado durante años. Si sigo protegiendo su reputación, ¿quién está protegiendo a mi hija, a mi Brian?
Encontré a un abogado local que se especializaba en derecho de familia y propiedad y le envié un correo electrónico con el asunto. Urgente. Posible coacción y fraude en documentos de herencia. Adjunté los archivos. Luego, con el corazón latiéndome, abrí una cuenta vacía en redes sociales con un nombre de usuario que no usaba nuestro apellido. Subí una imagen fija del video, solo las bolsas de basura a mis pies sin caras todavía, y escribí: «Te han tratado como basura las personas que se supone que te quieren más. Sí, a mí también. Espera a escuchar lo que mi familia dijo cuando aparecí por Navidad con mi hija». No pulsé publicar, todavía no. En cambio, lo guardé en borradores. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de timing. No iba a hacer explotar su marca con un grito, iba a desmantelarla pieza por pieza, de la forma en que ellos desmantelaron mi confianza durante años. Y la próxima temporada navideña, cuando su negocio importara más, iban a aprender exactamente lo que se sentía al estar en el lado equivocado de la familia. 6 meses después, el calor del verano cocía el pueblo al que juré que nunca volvería, pero allí estaba yo, a 2 calles de la plaza principal, firmando un contrato de alquiler para un pequeño local destartalado. ¿Estás segura de que quieres esto?, preguntó el casero mirando a Sofía mientras ella coloreaba tranquilamente en una mesa de la esquina. Necesita mucho trabajo. Nosotras también, dije con una media sonrisa. Nos las arreglaremos. Había conseguido un trabajo que podía hacer a distancia para una agencia de marketing en la ciudad, y entre eso y algunos ahorros podía permitirme el alquiler si era cuidadosa. Sobre el papel era solo una oficina. En mi cabeza era el centro de mando de la guerra silenciosa que estaba a punto de librar. Mi abogado Marcos había respondido a mi correo electrónico con palabras firmes. Tienes un caso, pero llevará tiempo. Lucharán sucio. ¿Estás preparada para eso? Lo estaba. Estaba más preparada para eso que para otra Nochebuena, fingiendo que todo estaba bien. Él había comenzado a investigar los documentos de propiedad, los registros fiscales, la forma en que Javier había utilizado la finca como garantía para préstamos para expandir la experiencia, paseos en carreta, puestos de chocolate caliente, zonas de fotos instagrameables. Todo eso costaba dinero. Todo dependía de la historia del negocio familiar amoroso. Al mismo tiempo, mi cuenta anónima comenzó a crecer. Publiqué clips de audio cortos con las palabras distorsionadas, fragmentos de conversaciones sobre «ya no eres familia». Solo es un error, superpuestos a imágenes de archivo de cenas navideñas y fincas de abetos. Nunca usé nombres, nunca mostré caras. Solo conté la verdad como una mujer cuya familia convirtió la Navidad en un arma. La gente inundó los comentarios. A mí también me pasó esto. Mi madre dijo lo mismo de mis hijos. Por favor, dinos qué hiciste. ¿Sabes lo poderoso que se siente la primera vez que los extraños no cuestionan tu dolor, sino que asienten y dicen a mí igual? Cada vez que quería echarme atrás, abría esa aplicación y leía esos comentarios. Ya no estaba haciendo esto solo por mí. Lo estaba haciendo por cada niño al que llamaron error y por cada padre que decidió que ese ciclo terminaba con ellos. Mientras tanto, Javier florecía online. Abrió un canal para la finca publicando contenido del detrás de escena, hablando de legado y valores familiares. Mi madre aparecía en videos todos sonrisas y cálidos abrazos. Mi hermana organizaba sorteos. Lo veía todo desde mi pequeña oficina del portátil sobre cajas con los dientes apretados. ¿Sabes lo que es esto?, dijo Clara por videollamada una noche. Esto es una campaña de relaciones públicas. Están construyendo un escudo. Pero tú también sabes de RRPP, Elena. Trabajas en marketing. No son los únicos que pueden controlar una historia. Tenía razón. Así que empecé a planear la fase 2. Si iban a construir su identidad sobre ser el corazón de la Navidad en este pueblo, entonces yo me convertiría en la voz de todos los que la Navidad había herido. Mi oficina se convirtió en un estudio. Compré un micrófono de segunda mano, un aro de luz barato y grabé mi primera narración larga bajo ese nombre de usuario anónimo. Conté la historia de las bolsas de basura al completo, sin nombres, sin ubicación, pero cada palabra verdadera. Terminé diciendo: la próxima Navidad no volveré como la chica a la que echan, volveré como la mujer que tiene los recibos. El vídeo explotó, reproducciones, comentarios, duetos de personas que compartían sus peores recuerdos festivos. Vi cómo subían los números y pensé en mi madre, a la que le importaba más lo que pensaran los vecinos que cómo se sentía su propia hija. ¿Qué haría ella si los vecinos reconocieran sus palabras en esa historia algún día? Mi abogado llamó 2 semanas después. Encontramos algo interesante, dijo. Tu hermano refinanció la propiedad el año pasado. Contrató un gran préstamo para expandirse utilizando la finca como garantía. Ha estado haciendo pagos, pero apenas. Si algo golpea fuertemente sus ingresos durante la temporada navideña, podrían entrar en impago. ¿Significando? Pregunté. Significando que el banco podría estar muy dispuesto a vender esa deuda, respondió. Y si alguien comprara esa nota, esa persona tendría mucha influencia sobre lo que sucede con la finca. Mi corazón golpeó mis costillas. ¿Estás diciendo que yo podría ser la dueña de la hipoteca de mi familia?
Si quieres, dijo, si puedes manejar lo que viene con eso. Pensé en la cara de mi hermano cuando arrojó esas bolsas de basura. La voz de mi madre llamando a mi hija un recordatorio de mis errores. Mi hermana diciéndole a mi cría que me mirara como ejemplo de fracaso. Envíame los números, dije. Vamos a ver cuánto cuesta dejar de ser la persona que pueden tirar. Para cuando las hojas comenzaron a caer, yo tenía un plan. Una carpeta llena de documentos y un nudo de miedo y emoción tan apretado en mi estómago que apenas podía distinguirlos. El banco había estado más que dispuesto a hablar. La deuda de la finca era grande, el riesgo era alto y yo me presenté con un historial crediticio limpio, un ingreso estable y una consignataria clara que creía en mí más de lo que mi propia familia lo había hecho nunca. No compramos toda la finca, compramos la nota, la deuda, lo que pendía sobre la cabeza de mi hermano y que él no tenía idea de que estaba a punto de tener mi nombre. ¿Entiendes que esto no te convierte en la dueña todavía?, me recordó Marcos. Pero si incumplen los pagos tienes opciones antes de la ejecución hipotecaria. Puedes renegociar los términos, puedes establecer condiciones, puedes decidir cómo se ve el perdón. Oh, sé exactamente cómo se ve, dije. Una disculpa que mi hija pueda escuchar. A medida que se acercaba de nuevo la temporada navideña, mi cuenta anónima alcanzó un hito. Cientos de miles de seguidores. La gente me enviaba mensajes pidiendo la segunda parte, la tercera parte, rogando saber qué pasó cuando volví. Yo no había vuelto todavía. Había estado construyendo todo para que cuando lo hiciera no entrara como la chica sin nada. Entraría como la mujer que tenía lo único que ellos respetaban, el poder. Una noche me senté en la mesa de la cocina de nuestro pequeño piso de alquiler Sofía, haciendo los deberes a mi lado. Mamá, dijo de repente, ¿vamos a volver a la finca de Navidad este año? Mi bolígrafo se congeló sobre el papel. ¿Quieres ir?, pregunté. Ella dudó. La última vez fue malo, pero jugueteó con su lápiz. Sigue siendo mi abuela y mi tío y mi tía, ¿verdad? Tragué saliva. ¿Cómo le explicas a una niña que la familia es a veces la gente a la que tienes que poner detrás de una valla para mantener tu corazón a salvo? Están relacionados con nosotras, dije con cuidado. Pero la familia se trata de cómo te trata la gente, no solo de sangre. Así que si se disculpan pueden volver a ser familia, preguntó. Quizás, dije honestamente, pero esta vez nosotras decidimos lo que está bien y lo que no, no ellos. Ella asintió lentamente, procesando. ¿Pedirán perdón?, preguntó. Si quieren conservar su preciada Navidad, pensé, y en voz alta solo dije, ya veremos. 2 semanas antes de Acción de Gracias, o un día festivo clave de pre-Navidad, recibí un correo electrónico automatizado. Finca de Abetos Castillo, evento de lanzamiento de la temporada. Únete a nosotros para nuestro año más grande hasta ahora, resoplé. El año más grande hasta ahora. No tenía ni idea. Compré 2 entradas. La mañana del evento vestí a Sofía con su abrigo más cálido y un gorro de lana, y me puse mi propia chaqueta, las manos temblándole mientras me subía a la cremallera. Mi teléfono vibró. Era Marcos. Todo está en su sitio, dijo. Estás al corriente con la nota. Técnicamente están en buen estado por ahora, pero tienes todo el derecho a visitar la propiedad y tienes todo el derecho a solicitar una reunión como la titular de su deuda. ¿Y si me tiran bolsas de basura de nuevo?, pregunté con sequedad. Entonces adelantamos el calendario, dijo. Pero recuerda, tu objetivo no es destruir la tierra, es restablecer el equilibrio. Clara me envió un mensaje de texto a continuación. Tú puedes con esto. Recuerda, no vas como la hija rota. Vas como la mujer que tiene la palanca. Camina como tal. En la finca los coches se alineaban en la carretera. La música flotaba de los altavoces y los niños corrían riendo con tazas de chocolate. Se veía exactamente como en sus vídeos. Perfecto, mágico, cálido. Se me tensó el pecho. Todos mis peores recuerdos estaban envueltos en luces intermitentes y alegría falsa. Al acercarnos a la entrada, mi hermano estaba allí con su chaqueta de marca, dando la bienvenida a los invitados, sonriendo para los selfies. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. «Tienes que estar bromeando», murmuró. «¿De verdad has vuelto?» Mi madre flotaba unos pasos detrás de él, su rostro se drenaba de color. Mi hermana, parada cerca del puesto de chocolate, bajó su teléfono a mitad de una historia de Instagram. Por un segundo nadie se movió. Entonces sonreí. No la sonrisa temblorosa y desesperada que solía tener a su alrededor, sino una sonrisa tranquila y deliberada. «Compramos entradas como todos los demás», dije. «Estamos aquí para disfrutar de la finca». Javier se acercó bajando la voz. «Te dijimos el año pasado que no eras bienvenida aquí. No voy a montar este drama otra vez». «Eso es divertido», dije en voz baja. «Porque tu finca es muy bienvenida en mi cartera». La confusión brilló en su rostro. «¿De qué estás hablando?» Me incliné lo suficiente para que pudiera oler lo poco asustada que estaba. «Soy dueña de tu deuda, Javier. El banco vendió tu nota. La persona que decide cuánto tiempo permanece abierto este lugar». Toqué mi pecho. «Hola», su mandíbula cayó. «Estás mintiendo». Mi madre se apresuró a avanzar. «Elena, ¿a qué estás jugando? No arruines este día».
Saqué una carta doblada de mi bolso y se la entregué a Javier. Era una notificación formal de la oficina de Marcos confirmando la transferencia de la nota y que me identificaba como la nueva titular. Sus ojos la escanearon y el color se le fue de la cara. Mi madre se la arrebató de la mano y la leyó ella misma. Esto es ridículo, tartamudeó. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué harías algo así? Porque el año pasado me tiraste basura y llamaste a mi hija un error, dije con calma. Y luego usaste nuestro apellido y el legado de papá para construir este lindo pequeño imperio a mis espaldas mientras me dejaba fuera de todo. Así que decidí que si iba a hacer la basura, bien podría ser el camión de la basura. Mi hermana, que había estado escuchando a unos metros de distancia, tragó con dificultad. No puedes simplemente aparecer y amenazarnos delante de los clientes, siseó. Llamaremos a seguridad. No os estoy amenazando, dije. Os estoy explicando la nueva realidad. Queréis que vuestra temporada vaya bien. Queréis esos patrocinios, esos influencers y esos segmentos de noticias locales. Genial. Entonces vais a hacer una cosa sencilla primero. Mi madre me miró con furia. ¿Y qué es eso? Vais a poneros delante de mi hija, mirarla a los ojos y disculparos por lo que dijisteis la Navidad pasada, respondí. Todos vosotros claramente sin excusas, y yo voy a grabarlo. Se podía oír caer una aguja de pino. Los labios de mi madre se apretaron en una línea fina. Estás chantajeando a tu propia familia, susurró. No, dije. Os estoy pidiendo cuentas. Hay una diferencia. Me habéis criticado toda mi vida y os salisteis con la vuestra porque yo era una niña asustada que os necesitaba. Ya no os necesito. Pero vosotros necesitáis esta finca, así que decidid qué importa más vuestro orgullo o vuestro negocio de Navidad. Javier arrugó la carta en el puño. No hundirías la finca, dijo. Papá amaba este lugar. Sofía ama este lugar. Le harías daño a ella también. No tendré que hacerlo, respondí. Todo lo que tengo que hacer es ajustar vuestros términos de pago, hacer algunas llamadas, tal vez hacer saber cortésmente a vuestros patrocinadores que la familia pura y tradicional que están respaldando le gritó: «No eres familia» a una niña de 7 años y le tiró basura a su madre. No tendré que haceros daño, vuestro propio comportamiento lo hará por vosotros. Mi hermana se adelantó sus ojos mirando alrededor a la gente que pasaba ajena a la atención. Podemos hablar de esto en privado, dijo rápidamente. Estás montando una escena. El año pasado montasteis una escena, le recordé. Usasteis mi humillación como entretenimiento para vuestra cena festiva. Esta vez os doy privacidad porque solo pido una disculpa privada. Pero si decís que no, levanté mi teléfono ligeramente. Entonces lo hago público, y confiad en mí, el mundo está mucho más interesado en esta historia de lo que pensáis. Ella palideció. Había visto la cuenta anónima. Pude darme cuenta por el destello de reconocimiento en su rostro. Simplemente no se había dado cuenta de que la mujer cuya familia convirtió la Navidad en un arma era yo. Mi madre se enderezó hasta su altura máxima de la misma manera que hacía cuando me sermoneaba de adolescente. Estás siendo cruel, dijo. Estás instrumentalizando a tu hija. Vosotros ya hicisteis eso, dije en voz baja. Cuando la llamasteis un error en su cara. Yo solo me estoy asegurando de que si ella alguna vez ve esa grabación también tendrá esta. El día que elegisteis ser mejores o no. Me giré hacia Sofía, que había estado de pie en silencio a mi lado con los ojos revoloteando entre nosotros. Cariño, dije suavemente. ¿Recuerdas lo que la abuela y el tío dijeron el año pasado? Ella asintió lentamente. Dijeron que no pertenecíamos, susurró, y que yo era mala. Mi corazón se partió, pero mantuve la voz firme. Hoy van a arreglar eso o nos iremos y nunca volveremos y ellos van a perder este lugar por sus propias decisiones. Miré a mi madre. Última oportunidad. Te disculpas clara y sinceramente con ella. Admitís que os equivocasteis y luego hablamos sobre cómo se ve el futuro de esta finca para todos nosotros. Os seguís fingiendo que no habéis hecho nada malo y yo dejo de fingir que sois personas decentes. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Por un segundo no vi a la mujer que me había inculcado vergüenza durante años, sino a alguien acorralada por la misma imagen que había construido. Le importaba desesperadamente ser vista como buena. De acuerdo, se atragantó. De acuerdo, hablaremos con ella. Nos hicimos a un lado cerca de una fila de árboles donde la música era más tranquila. Le di a grabar en mi teléfono y lo sostuve bajo pero firme. Mi madre se arrodilló torpemente como si el suelo pudiera morderla y miró a Sofía. Lo siento, dijo las palabras claramente extrañas en su boca. Lo que dije el año pasado estuvo mal. No eres un error, eres mi nieta. Perteneces aquí tanto como cualquiera. Javier se aclaró la garganta cambiando el peso de un pie a otro. Sí, murmuró. No debía haber dicho que no eres familia. Eso fue un error. Estaba enfadado con tu madre y me desquité contigo. Lo siento, añadió mi hermana. Y yo tampoco debía haber dicho lo que dije. Estaba tratando de ser graciosa. No lo fue, lo siento. Sofía los miró fijamente luego a mí. ¿Lo decís en serio?
preguntó con una voz diminuta. Mi madre dudó, luego asintió. Sí, dijo, y por una vez creí que al menos quería decirlo. Detuve la grabación y deslicé el teléfono en mi bolsillo. Buen comienzo, dije. Pero una disculpa es el paso 1, no la línea de meta. Javier frunció el ceño. ¿Qué más quieres? Consecuencias, dije sin rodeos. No podéis tratarme como basura durante años y luego actuar como si un simple lo siento reiniciara el reloj. Esto es lo que va a pasar. Vais a firmar un acuerdo legal reconociendo que fui coaccionada para ceder el control de mi parte de la finca. Vais a restaurarme como socia igualitaria con derechos de voto. Vais a destinar un porcentaje de las ganancias de esta temporada a un fondo a nombre de Sofía para su futuro. Y si alguna vez volvéis a hablar de ella, de la manera en que lo hicisteis el año pasado, lo haré público todo. Nombres, caras, grabaciones, documentos, y no me detendré hasta que cada patrocinador, cliente y estación de noticias local sepa exactamente con quién está tratando. Mi hermano maldijo por lo bajo. «¿Estás loca?» «No», dije. «He terminado de ser vuestro chivo expiatorio. Si queréis conservar este lugar vais a aprender lo que se siente la verdadera rendición de cuentas». Marcos ya había redactado los documentos. Todo lo que tenían que hacer era firmar. Mi madre miró las líneas, las cláusulas, las consecuencias detalladas en blanco y negro. «Estás ya llevándote todo», susurró. «No», respondí. «Solo estoy recuperando lo que era mío. El resto», me encogí de hombros. «El resto es la factura por todos esos años en los que pensasteis que nunca me levantaría». Firmaron. Por supuesto que lo hicieron. El orgullo era ruidoso, pero el miedo es más fuerte, especialmente cuando huele a ejecución hipotecaria y escándalo público. Nos reunimos en la pequeña oficina abarrotada de la finca lejos de los clientes y los villancicos, mientras Sofía tomaba chocolate caliente afuera con Clara, que había conducido hasta allí para dar apoyo moral. La mano de mi madre temblaba mientras ponía el bolígrafo sobre el papel. La mandíbula de Javier estaba tan apretada que podía escuchar sus dientes rechinando. Mi hermana evitó mis ojos por completo. «Ahí tienes», dijo mi madre bruscamente deslizando los documentos de vuelta a Marcos. «Es suficiente sangre para ti». «Esto no es sangre», dije. «Es tinta. Y para que conste, si me hubierais tratado a mí y a mi hija con respeto básico, no estaríamos aquí». Marcos recogió los archivos satisfecho. «Felicidades», me dijo. «Ahora eres copropietaria igualitaria de Abetos de la Sierra con autoridad para tomar decisiones». Las palabras me inundaron. Todas las noches que había pasado despierta pensando que no tenía poder, que estaba permanentemente atrapada en el papel que me habían asignado la fracasada, la carga, el error. Ahora yo era la persona que podía decidir si este lugar sobrevivía. Afuera el cielo se oscureció y las luces de Navidad se encendieron. Salí de la oficina al aire fresco, sintiendo el peso de las llaves en mi bolsillo. No solo las de la oficina, sino las de mi propia narrativa. Sofía corrió hacia mí con las mejillas sonrosadas por el frío. «¿Estamos bien?», preguntó. «Estamos mejor que bien», dije. «Ya no somos solo visitantes, somos dueñas». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Como que esto es nuestro?» «Parte de ello», dije. «Lo suficiente como para que nadie pueda volver a decirnos que no pertenecemos aquí». Ella sonrió, luego frunció un poco el ceño. «¿Significa eso que les perdonamos?» Esa pregunta se quedó en el espacio entre nosotras pesada y complicada. Dentro de la oficina mi madre y mis hermanos probablemente ya estaban reescribiendo la historia en sus cabezas. ¿Cómo los había obligado? ¿Cómo era una desagradecida? ¿Cómo ellos eran las verdaderas víctimas? La gente como ellos nunca abandona una vida de excusas en una tarde. El perdón es un proceso, dije lentamente. ¿Sabes cómo aprendimos a defendernos este año? Ellos también tienen que aprender sus propias lecciones. No voy a olvidar lo que hicieron. No voy a fingir que no dolió, pero me voy a asegurar de que nunca nos vuelva a pasar a nosotras ni a nadie más aquí. Durante las siguientes semanas utilicé mi nueva autoridad. Cambié las políticas. No más pagos por debajo de la mesa para los trabajadores temporales. No más descuentos familiares para los parientes que trataban a los empleados como sirvientes. Iniciamos un programa. Nadie pasa la Navidad, solo que daba árboles y entradas gratis a familias de acogida, padres solteros y personas distanciadas de sus parientes. Cada vez que mi madre se quejaba de que arruinaba la exclusividad, yo le recordaba que la exclusividad fue lo que casi me arruinó a mí. Online, mi cuenta anónima finalmente contó la historia completa. Esta vez publiqué el vídeo caras pixeladas, voces distorsionadas, pero las palabras resonando claras. Lo seguí con un segundo video en el que me sentaba en mi pequeña oficina sin pixelar, sin filtros, mi nombre en la pantalla. Hola, soy Elena. Soy la chica de la historia de las bolsas de basura. Y el año pasado mi familia dijo que mi hija y yo no pertenecíamos a la Navidad. Este año soy dueña de parte de su negocio navideño. Esto es lo que sucede cuando dejas de rogar por un asiento en la mesa y construyes tu propia silla. La respuesta fue abrumadora. La gente no solo miró. Compartieron, comentaron, lloraron. Algunos reconocieron la finca de fondo. Empezaron los susurros en el pueblo.
Escuché que mi madre estaba mortificada. Escuché que mi hermano estaba furioso porque la gente sabía que me había tirado basura. Escuché que mi hermana estaba luchando por cambiar su presencia online hacia la sanación y el crecimiento. No era mi problema. La única opinión que me importaba era la de la niña que ahora caminaba por esa finca con la cabeza bien alta. En Nochebuena, mientras los últimos clientes se iban y la nieve comenzaba a caer en perezosos copos, me paré en el borde de la propiedad mirando las luces que brillaban suavemente contra la oscuridad. Mi madre se acercó envuelta en su abrigo pesado, con un aspecto más viejo de lo que recordaba. «Has cambiado este lugar», dijo en voz baja. «Quizás», respondí. «O quizás simplemente dejé que me cambiara a mí», dudó. «No sé cómo arreglarlo todo», admitió. «No sé cómo deshacer lo que te hice». «No puedes», dije. «No puedes. Solo puedes decidir quién vas a ser ahora. Por mí, por Sofía, por ti misma». Ella sintió lentamente las lágrimas brillando en sus ojos. «¿Me odias?», preguntó. Pensé en la niña que solía ser, la que se habría apresurado a tranquilizarla, a hacerla sentir mejor por el dolor que causó. Esa niña se había ido. «No te odio», dije. «Simplemente finalmente me amo a mí y a mi hija más de lo que amo intentar hacerte feliz». Nos quedamos en silencio por un momento viendo a Sofía perseguir copos de nieve con otros niños entre los árboles. «¿Te quedarás?», preguntó mi madre. «¿Seguirás trabajando aquí con nosotros?». La miré de reojo. «Por ahora», dije, «porque este lugar puede hacer cosas buenas por la gente si se lo permitimos. Pero no estoy atrapada aquí. Si volvéis a ser quienes fuisteis el año pasado, me iré y me llevaré mi parte conmigo. Tenéis que entender eso». Ella asintió de nuevo. Por una vez no discutió. Eso fue suficiente para esa noche. Más tarde, conduciendo a casa, Sofía apoyó la cabeza contra la ventana y suspiró felizmente. «Se sintió diferente este año», dijo, «como si de verdad perteneciéramos». Sonreí. «Lo hicimos», respondí, «porque nosotras lo decidimos». ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te has dado cuenta de que las personas que más te hirieron solo tenían poder porque tú creías su versión de ti? La noche en que mi hermano me arrojó esas bolsas de basura a los pies, pensaron que estaban escribiendo el capítulo final de mi historia. Una historia en la que yo seguía siendo la metepatas, la forastera, el error. En cambio, esa noche se convirtió en mi historia de origen. La noche en que salí caminando de la mano de mi hija y me prometí a mí misma que nunca dejaría que nadie nos tratara como basura de nuevo. Nunca olvidé esa noche, y me aseguraré de que ellos tampoco lo hagan. Así que dime si tu familia te tratara como la mía me trató a mí. ¿Te quedarías y reconstruirías con límites? ¿O quemarías el puente y te irías para siempre?